el izado de la bandera del León y el Sol, la bandera de la Autoridad de Irán, en la vergonzosa embajada de la República Islámica en Copenhague, Dinamarca. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón declararon su disposición para asegurar el paso seguro a través del estrecho. El mayor recurso de negociación de Irán, el estrecho de Hormuz, se ha convertido en un lazo alrededor de su propio cuello. Teherán cerró el estrecho y exactamente 400 enormes barcos de carga quedaron varados frente a la costa de Omán. En solo unos días, los precios del petróleo a nivel mundial se dispararon. Las líneas vitales de energía de Europa fueron cortadas y las economías de las potencias mundiales fueron puestas en la línea de fuego. Sin embargo, la apuesta estratégica de Teherán ha salido mal. 22 naciones importantes firmaron una declaración militar conjunta sin precedentes para poner fin a este caos en los mercados energéticos. Decidieron desplegar buques de guerra, flotas de barrido de minas y patrullas aéreas directamente en el estrecho de Hormuz. Este movimiento cambia fundamentalmente la naturaleza de la guerra. Entonces, ¿cómo se llegó de repente a esto? Anteriormente, la OTAN se había negado categóricamente a unirse a esta guerra. Un grupo de 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, pero también Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la mayoría de los otros países de la OTAN se unen para implementar su visión de asegurarse de que el estrecho de Hormuz esté libre, se abra, tan pronto como sea posible. Estados Unidos estaba intentando llevar a cabo esta operación masiva en gran medida por su cuenta, solo con Israel y un apoyo limitado del Golfo, es decir, hasta que Irán cometió ese error fatal. Según Reuters, Irán atacó la enorme instalación de GNL Ras Laffan en Qatar. Bloomberg informó que los daños ascendieron a la asombrosa cifra de $20.000 millones. Los precios del gas natural en Europa se dispararon un 35% de la noche a la mañana. Las importaciones de petróleo crudo de Japón se han detenido efectivamente. Y esos países que de repente declararon "Esta no es nuestra guerra", se dieron cuenta dolorosamente de que lo que realmente se estaba quemando eran sus propios bolsillos. Para cuando el calendario marcó el 19 de marzo, el botón de pánico ya había sido presionado en las capitales europeas y asiáticas. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón emitieron una declaración conjunta simultáneamente. Los ataques de Irán fueron condenados. Se anunció que se tomarían medidas para estabilizar los mercados energéticos y que estaban listos para contribuir a los esfuerzos apropiados para asegurar el paso seguro por los estrechos. El mismo día, esta declaración se expandió y evolucionó en una enorme coalición militar global. Un total de 22 naciones lideradas por los Estados Unidos firmaron un acuerdo para una operación militar conjunta. Esta estructura de fuerza híbrida, compuesta por 22 países, decidió desplegar activos navales, sistemas de defensa submarina y vehículos autónomos directamente en las aguas del estrecho de Hormuz. La principal fuerza impulsora detrás de esta enorme coalición, sin embargo, fue la presión implacable proveniente de Washington. El presidente Donald Trump rompió los límites de la diplomacia mientras recibía a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la oficina oval. Trump, quien exigió apoyo militar directo de Japón, una nación 90% dependiente del petróleo del Golfo, mencionó el evento más traumático de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón? Bien, ¿por qué no me contaste sobre Pearl Harbor? Bien, ¿verdad? ¿Sabes? La referencia directa de Trump a Pearl Harbor como un ejemplo de defensa contra ataques sorpresa causó conmoción en la delegación japonesa. Este fue un mensaje claro para los aliados. Ya no tienen el lujo de quedarse al margen. Desplegarán sus flotas en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cómo exactamente llevará a cabo operaciones en las aguas del estrecho de Hormuz esta enorme coalición de 22 naciones formada a puerta cerrada? El plan consta de 4 fases distintas. Fase 1. Limpieza de minas. La coalición lanzará una operación de barrido utilizando barcos cazaminas, vehículos submarinos no tripulados y helicópteros especialmente equipados. Con el apoyo del Reino Unido y Japón, esta operación tomará semanas, quizás meses, pero su mero comienzo tranquilizará a los mercados. La segunda fase es la escolta de petroleros. Esta es la versión moderna de la operación Ernest Will de 1987. Las fuerzas navales de 22 países asumirán deberes de escolta rotativos. Este paso por sí solo distribuirá la carga que actualmente recae sobre los hombros de los Estados Unidos y garantizará efectivamente el paso seguro a través del estrecho. La tercera fase es patrulla aérea y vigilancia costera.
Se establecerá una red de vigilancia aérea para monitorear los misiles costeros de Irán, los sitios de lanzamiento de drones y los movimientos de lanchas rápidas. Esta red de vigilancia multinivel, formada con la adición de elementos de Estados Unidos, Australia, Arabia Saudita, el Reino Unido y Qatar, hará que las tácticas de disparar y huir de Irán sean casi imposibles porque cada movimiento será detectado en tiempo real. La cuarta fase es la destrucción sistemática de las capacidades de ataque costero de Irán. La Fuerza Aérea de la Coalición, en coordinación con los portaaviones de Estados Unidos, comenzará a atacar las baterías de misiles de Irán, las bases de drones y los refugios de lanchas rápidas desplegados a lo largo de la costa. Esto significa despejar el estrecho no solo de minas, sino también de las capacidades ofensivas de Irán. Además, este bloqueo se está endureciendo. Un tercer portaaviones estadounidense está en camino. 2.500 marines se están desplegando en la región, e incluso una operación terrestre que tiene como objetivo la isla Karg ahora está sobre la mesa. Encima de todo esto también hay una dimensión económica en la situación. La Agencia Internacional de Energía ha liberado 400 millones de barriles de reservas de petróleo. Los países de la coalición están exigiendo un aumento de producción a los productores de petróleo. El oleoducto este-oeste de Arabia Saudita ya está operando a plena capacidad. El objetivo es reducir los precios del petróleo por debajo de $100 y frustrar completamente la estrategia de Irán de crear una crisis energética global. El momento en que esta flota internacional llegue al estrecho de Hormuz, la tan anunciada doctrina naval asimétrica de Irán colapsará por completo. La marina de los guardianes de la revolución está atrapada en sus propias aguas. Para Teherán, cuya capacidad de colocación de minas ya ha sido reducida en un 90% por los Estados Unidos y cuya flota ha perdido más de 130 barcos hundidos en el mar, esta coalición significa un colapso militar definitivo. Los comandantes iraníes estaban emitiendo amenazas, declarando: hundiremos cada embarcación enemiga. Sin embargo, esta amenaza se está disolviendo rápidamente y volviéndose insignificante frente al impenetrable paraguas aéreo establecido conjuntamente por 22 países y los escudos de destructores equipados con sistemas de combate Aegis. El levantamiento de facto del bloqueo en el estrecho por una fuerza militar multinacional hace que la táctica de chantaje de Teherán de cortar los flujos de petróleo contra actores globales sea permanentemente obsoleta. El bloqueo militar en las aguas del estrecho de Hormuz es meramente la cara visible de la crisis. La verdadera devastación que enfrenta Irán es un proceso irreversible de aislamiento que avanza silenciosamente a través de canales diplomáticos y redes financieras globales. La campaña global para deslegitimar a Irán, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha dado frutos. Siguiendo a la Unión Europea, los Balcanes y muchos países europeos han designado oficialmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista. El número total ha superado repentinamente los 33. Este movimiento no es meramente una condena diplomática. Es el desmantelamiento completo de las redes financieras restantes de los guardianes de la revolución, las empresas fachada y los canales logísticos en Europa y los Balcanes. La congelación de cuentas bancarias, la revocación de visados de negocios y el bloqueo inmediato de transferencias de cargas sospechosas perjudicarán gravemente la capacidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para llevar a cabo operaciones en el extranjero. Dado que las áreas grises y las instituciones intermediarias previamente utilizadas para eludir sanciones ahora se clasificarán como parte de la financiación del terrorismo internacional, el riesgo de hacer negocios con Irán se ha vuelto inaceptable para las empresas globales. Al bloquear el estrecho y eliminar efectivamente sus ingresos petroleros, Teherán también ha perdido canales alternativos para la entrada de divisas extranjeras junto a este golpe diplomático. Este estrangulamiento financiero y diplomático desde el exterior está inevitablemente provocando una grave agitación en el frente interno. El contrato del Estado con el pueblo prometiendo prosperidad, seguridad y estabilidad se ha roto ante los ojos de millones. En las áreas metropolitanas, donde el acceso a alimentos básicos y agua limpia se está volviendo cada vez más difícil, la crisis económica está llevando el malestar civil en las calles a un punto incontrolable. La estrategia del régimen de adormecer a las masas con cuentos de enemigos externos está sufriendo una aplastante derrota ante el hambre y la privación reales que se desarrollan en las cocinas de la gente. Los intentos de las altas esferas de la burocracia y la élite militar de huir del país con su capital en anticipación al inminente colapso dejan al descubierto la magnitud de la podredumbre interna. Cuando se observa desde una perspectiva más amplia en el tablero geopolítico, sale a la luz el colosal error de cálculo en las estrategias de Irán. Los aliados globales del régimen, de quienes espera apoyo incondicional en tiempos de crisis, han caído en un profundo y revelador silencio.
Grandes actores como China y Rusia están mostrando una completa parálisis diplomática y militar ante la masiva fuerza naval de 22 naciones reunidas en las aguas del estrecho de Hormuz. La administración de Pekín, que obtiene la abrumadora mayoría de su petróleo crudo importado directamente de puertos iraníes, no puede arriesgarse a un desafío directo contra este anillo de hierro formado por Estados Unidos y sus aliados. Los petroleros con bandera china están intentando deslizarse por las oscuras aguas del estrecho a través de rutas complejas y extensiones temporales. Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones en Pekín están evitando los enormes costos de involucrarse en un conflicto directo con la coalición masiva. Sin embargo, la dinámica de la ecuación en la que se encuentra Moscú presenta un estancamiento muy diferente. Aunque Rusia se beneficia económicamente de los altos precios del petróleo provocados por la crisis en el estrecho de Hormuz, su maniobrabilidad estratégica está severamente limitada. El Kremlin, luchando por mantener su economía a flote bajo las duras sanciones de Occidente, ve estos aumentos de precios como un salvavidas. Sin embargo, Moscú tiene problemas en Ucrania. A medida que la agotadora guerra continúa, Rusia carece de la capacidad para proporcionar a Irán protección naval o aérea en el Golfo. El apoyo que Rusia puede ofrecer está lejos de cambiar la situación sobre el terreno. Se limita a un intercambio restringido de inteligencia satelital realizado tras bambalinas. En el frente de aliados tradicionales como el régimen sirio y Corea del Norte, prevalece un profundo silencio ante la presión creada por las modernas armadas que se reúnen en las aguas del Golfo. La muy promocionada narrativa del eje de resistencia de Irán se desmoronó rápidamente cuando se enfrentó a la realidad de un conflicto caliente. Además, naciones musulmanas clave en la región, como Qatar, Arabia Saudita, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, se han alineado con la coalición global contra el caos creado por Teherán. Esta imagen demuestra que el conflicto no es meramente una tensión entre Estados Unidos e Irán, sino que Irán está en guerra con la estabilidad de toda la región. Está el mundo ante el aislamiento silencioso de Irán, presenciando los dolores de parto de un nuevo orden global. Aquí, el análisis clave que surge es este. Cuando una coalición de 22 naciones que representa una parte significativa del poder aéreo y naval del mundo está a tu puerta, ¿qué opciones militares quedan? En un escenario de guerra convencional, donde las fuerzas regulares se enfrentan, la probabilidad de que el ejército iraní sobreviva es, según los cálculos de los analistas militares, cercana a cero. Las fragatas de generaciones anteriores y los barcos de ataque rápido de poco tonelaje en el inventario de la Guardia Revolucionaria son capaces de ser devastados en segundos dentro del enorme anillo de muerte formado por aviones que despegan de portaaviones y sistemas de combate Aegis. Dentro de esta ecuación desesperada, el camino que Teherán está siguiendo no es una estrategia para la victoria, sino una doctrina de negación de acceso centrada en cerrar el área al enemigo. Poseen solo 3 cartas asimétricas, difíciles de implementar pero con potencial peligro. La primera opción implica operaciones de minado encubiertas. Se está evaluando un escenario en el que se despliegan minas inteligentes por la noche en los puntos ciegos del estrecho utilizando mini submarinos clase Gadir que no dejan firma de radar y embarcaciones disfrazadas de barcos pesqueros civiles. La segunda opción es explotar el terreno accidentado de la costa. El plan es lanzar ataques sorpresa a los barcos de la coalición utilizando misiles antibuque de clase Nur y Qadr disparados desde túneles laberínticos tallados en las empinadas laderas de la cordillera de los Montes Sagros que miran al Golfo. La tercera y última carta es lanzar a los apoderados regionales a la refriega. Al ordenar a los hutíes en Yemen que ataquen las rutas comerciales en el Mar Rojo, el objetivo es dividir la atención y el poder de fuego de la flota internacional entre Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Sin embargo, ninguno de estos pasos tiene suficiente peso para derrotar militarmente a la coalición. El objetivo es elevar los costos del seguro a niveles astronómicos al atacar un petrolero occidental o un barreminas. El objetivo es quebrar la voluntad política de la coalición, creando pánico en la esfera pública global. Este enfoque es menos una jugada maestra militar y más la encarnación misma de una doctrina suicida asimétrica de alto riesgo destinada a terminar en fracaso. El resumen estratégico de este sombrío panorama revela uno de los efectos boomerang masivos raramente vistos en la historia geopolítica. Mientras los responsables en Teherán asumieron que cerrar las puertas del estrecho de Hormuz pondría de rodillas a la economía global, cayeron en la trampa que habían tendido. Todos los puentes diplomáticos y económicos hacia el continente europeo han sido destruidos irrevocablemente.
Elementos militares fueron incorporados a redes terroristas globales, y las modernas armadas de 22 naciones fueron invitadas a sus propias costas. Mientras Pekín y Moscú observaban esta derrota estratégica desde lejos y en silencio, las superpotencias mundiales entraron sin dudarlo en la refriega para proteger sus propios intereses económicos. La famosa carta de chantaje de Irán se ha incendiado sobre la mesa. Atrapado dentro del punto de estrangulamiento asimétrico que crearon y rodeado por una fuerza militar masiva, Teherán está siendo dejado a ahogarse indefenso en el centro de la tormenta que desató. El gran plan del régimen ha sido aplastado por una derrota aplastante en sus propias aguas. La única pregunta que queda es si Teherán aceptará este asedio y se sentará a la mesa, o quemará sus últimas cartas y será enterrado en la oscuridad de la desesperación. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.